Hola. Dios, me molesta mucho el hecho de que esté la Marian de 15 años ahí, con el pelo planchado, en mi video. No me gusta, me da malas vibras. No sé qué me pasa, o sea, sí sé qué me pasa. O sea, no quiero justificar, no quiero justificar lo que me pasa con que me vino, pero me vino. Pasó una situación hoy que como que me bajoneó. Entonces, como que ya venía mal. Tengo una semana de mierda. Ya acepté el hecho de lo que me pasó hoy, ya lo procesé. Dije, ¿me quedo en mi casa llorando o me voy a ver una película? Y elegí la dos. Voy a ver Batman. Me acabo de comprar una entrada. Literalmente me acabo de comprar una entrada. Y ustedes van a decir, ¿vas a ir sola? Sí, obviamente voy a ir sola. Así que nada, les voy a mostrar. Son las 5:30 de la tarde. La película empieza a las 9:30. Y me voy a cambiar. Me voy a sacar el pijama. Porque un hábito que yo antes tenía cuando vivía en la mierda era que no me cambiaba. O sea, yo vivía todos los días en pijama, no me bañaba, no hacía un carajo. Ya lo conté en mi podcast de hábitos, lo pueden ir a escuchar si quieren. No voy a hablar mucho de eso acá. Pero un hábito que tenía era que no me arreglaba cuando yo estaba mal. Era como que decía, bueno, me quedo tirada todo el día en la cama. Y así estaba semanas, meses, igual, todos los días. Por eso dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Tenía ganas de ver una película, pero yo tengo muchos problemas de atención. Me di cuenta que no puedo ver una película sola y no puedo ver series. No me concentro, me distraigo. Entonces dije, o voy al cine o me junto con alguien. Y la verdad que no tengo ganas de socializar con nadie. No estoy vibrando alto como para socializar y hablar de lo que siento, ¿ok? No tengo ganas de que nadie me hable. Dije, bueno, voy al cine, voy a un shopping y pasé un rato y veo cosas. Y nada, eso les quería contar. Y aprovecho para hacer un blog, porque yo creo que mostrarles todo el tiempo laburos, lo que hago, blogs, mostrarles todo el tiempo como que estoy bien, siento que no está bien, como que también les tengo que mostrar cuando no estoy bien. No sé si me explico, pero nada, muchos videos seguidos haciendo cosas lindas y bueno, tengo que subir uno medio haciendo cosas una mierda, yendo al cine sola y menstruando. Por lo menos no tengo un crío, o sea, no me puedo quejar, pero no estoy vibrando alto, entonces me da bronca. What the fuck. Vamos a arreglarnos, vamos a ponernos bonitas para ir al cine. Sola. Que no tengo problema de ir sola, Yo ya fui varias veces. Fui a ver Endgame sola, me acuerdo. Salí llorando, tipo como una hija de puta. Yo nunca lloro con las películas, pero con Endgame lloré como una zorra. Así que nada. Eso, yo estoy acostumbrada a hacer sola las cosas, no tengo ningún problema de hacerlo sola. Estaba a nada de comprarme una entrada también para ver algún concierto de música, eso en Capital, pero la verdad que no estoy con ganitas de ir a Capital, encima son las 5:30 de la tarde, o sea, soy mujer, no puedo ir sola de noche en tren. Así que nada, vamos al cine. Miren, esta es mi skin de cuando no tengo ganas de hacer absolutamente nada. O sea, casi todos los días. No, mentira, todos los días no. Pero, nada. No sé qué poner. Creo que me voy a poner un jean. Porque es lo que siempre me pongo. Pero no sé cuál. A ver. Creo que este jean, que es suelto, con este buzo, que es enorme. Y no les comenté, pero el día está lluvioso. Y hace un poquito de frío, así que voy a llevar este buzo, me parece. Creo que no lo manché. Creo. Pues yo mancho todo, boludo. Mancho todo lo que toco. Pero sí, creo que iría con eso. Ya fue. Creo que estoy. Ok. Así me queda este. Me queda enorme. Entonces me gusta. Creo que voy así, con cabeza de condón. Y el jean es así.
¿ven? Es como tiro bajo, pero se mueve. Pero porque se me cae, yo creo, no sé. Me gusta porque a veces lo puedo doblar así y me queda apretado. Y para algún look queda lindo así, dado vuelta, ¿o no? No sé, qué sé yo. Pero ahora lo queremos suelto. Tucu, tucu. Listo. Hoy desayuné un brownie, cosa que fue muy mala idea. Y capaz eso puede ser también que afectó mi día. Vieron que yo siempre les digo que el desayuno a mí me cambia los días. Bueno, hoy dije, ay, mañana es mi segundo día. Me voy a clavar un brownie, porque una amiga ayer fuimos a comer y no se comió el brownie porque tenía nueces y me lo regaló. Entonces dije, bueno, me lo guardo para mañana. Y desayuné brownie y me hizo mal al estómago. Estuve 3 horas con una puntada en el estómago y recién comí arroz integral y se me fue. Pero puede ser que haya sido eso también que cago mi día. ¿Ven lo que les digo? No lo había pensado así. Pero bueno, tampoco, o sea, lo que me pasó creo que afectó más mi día, pero en mi podcast lo dije. Vayan a escuchar mi podcast. El tema de los hábitos que tiene uno y que le hacen bien y cuando no los cumple, o sea, no está mal si no lo cumplís un día, pero cuando puta que te parió, quédate ahí. Cuando uno no los cumple o cuando uno sale de ese hábito, le pega duro, ¿entendés? Igual no saca que me pasó algo hoy que me la bajó. Pero bueno, outfit, check. Me voy a hacer la skincare. Ese es otro hábito que yo tenía antes, boludo. Ahí está. Ay, Dios, saquen a esta Marian. Esta Marian es del pasado. Esta Marian no la queremos más. Chau, Marian. Qué feas cejas. Dios, ¿por qué me las depilaba tanto? ¿Y por qué tengo un banner de...? No importa. Vamos a hacernos la skincare. Otro de los hábitos que yo tenía cuando no tenía ganas de vivir era que no me cuidaba la cara. Y bueno, vamos a cuidarnos la cara. Porque es muy importante. Y no me hice la skincare hoy. Y ni me lavé los dientes, me parece. No, sí me lavé los dientes. Creo. Sí, me los lavé después del brownie. Tampoco soy tan sucia. No, mentira, a veces sí, y pasa. Y no hay ningún problema, porque a veces uno no tiene ganas de cuidarse. Y lavarse los dientes es cuidarse también. Y no siempre uno tiene ganas. Me estoy justificando porque no me lavé. Bueno, me voy a lavar los dientes. Voy a mostrarles que me voy a lavar los dientes. Miren cómo me lavo los dientes. Cepillito de bambú, lo mojamos un poquito. Y yo tengo esta pasta de dientes que es en polvo. Tiene arcilla, kaolín, carbonato de calcio, aceites esenciales, menta y tea tree. Tea tree, no sé cómo me se dice. Es como así. Ay, paren. Ay, casi como no. ¡Qué asco! No puedo creer que en serio voy al cine. Pero bueno, tengo el pelo igual. O sea, no lo tengo en la cagada. Podría estar peor. Pero me toca hacer un corte. Urgentemente me toca hacer un corte de pelo. Este corte no da para más, ¿ok? O sea... Hay algo que odio mucho últimamente, es usar el celular. Y por eso me estaba como agobiando. El tema de que no sé qué otra cosa hacer, porque ya edité un video hoy y justo hoy no tengo nada que hacer, recién mañana tengo que ir a Capital. Y dije, me voy a quedar todo el día con el celular o voy a buscar algo para hacer. Y dije, bueno, ando en bici. Me rescaté que está lloviendo, o sea, andar en bici, más que yo soy ciega, probablemente termine en un pozo. Nada, no fue una muy buena idea hoy andar en bici. Y dije, bueno, ¿para qué está el día? Para ver una película, pero no quiero verla en mi casa. O sea, no quiero ver películas en mi casa. Porque no me concentro, boludo. No puedo. Ya acepté el hecho, o sea, de que no puedo. Entonces, que bueno, ya fui, saco una entrada para ver Batman, que hace días que la quiero ver. Y encima, en zona sur están re baratas las entradas. Me salió 390 pesos. Tipo, en Capital te salen como 900 pesos, 800. Y acá, 400. Pero nada, miren cómo uno decide, tipo, cómo cambiar sus días, obviamente. Pero uno tiene que hacerlo. Y esa es la paja. Que uno tiene que cambiar sus días.
Y no siempre uno tiene ganas de cambiar sus días. Y hoy no es un día de esos, pero no tengo ganas de quedarme con el celular. Les juro, no veo la hora de comprar una cámara para grabar los videos. Odio grabar los videos con el celular. Todo el tiempo tengo que estar usando el celular, ¿entienden? Y no me gusta. Es algo que odio. Ya me voy a comprar una cámara, pero prioridades. Y mi prioridad ahora es mudarme. Entonces, la cámara todavía no. Lamentablemente todavía no. Porque tampoco me quiero comprar una cámara así nomás. O sea, quiero comprarme una bien piola que dure. Como que tengo la plata, pero no. Para uno mudarse tienen que invertir mucha plata en muebles y todas esas cosas, ¿vieron? Por más que yo no quiera comprar muchos muebles porque no me voy a mudar en una casa. Colchón, ¿vieron? Los primeros pagos son una banda de plata. Entonces como que no tengo que estar derrochando plata. Digo esto y la semana pasada me compré 2 pares de lentes y un corset. Pero que iba a ser lo último que me iba a comprar. Pero estoy harta de usar el celular, estoy harta, por eso como que me ponía más triste el hecho de quedarme en mi casa usando el celular, ¿entienden? Como que no tengo ganas, odio estar viendo historias, viendo lo que hacen los demás, en TikTok, TikTok me gusta porque a veces saco recetas y eso y está bueno. Llega a cierto punto que es un agobio y no me gusta, me caga más el día, ¿me explico? Entonces por eso decidí ir al cine, sola. Me parece un buen... Ay, me entró algo en el ojo. Me parece un buen plan. Ay, ya me entró con el ojo. A ver. Ajá. Ahí está. Uno decide tus días. Y no te van a ver a nadie. Tengo bastante linda la piel. Tengo una cara igual. Lo que sí, yo cuando vibro alto no me maquillo. O sea, no me gusta maquillarme. No me gusta maquillarme todos los días, tipo, prefiero estar a cara lavada y tener mis ojeras naturales. En sí como que prefiero estar a cara lavada. Así que voy a ir a cara lavada. Listo, skincare. Check. ¿Qué otra cosa no hago cuando estoy vibrando bajo, digo? Cuando estoy vibrando bajo. No me baño. ¿Hoy me bañé? No, me bañé ayer. Bueno, tampoco estamos tan mal. Bueno, hoy no entrené porque no estaba valiendo el día y estoy en mi segundo día y no tengo ganas. Pero voy a salir a caminar ahora cuando vayamos al cine. Tengo planeado, no sé si comprar algo en una dietética para el cine, porque pochoclos no voy a comprar ahí, porque creo que les ponen manteca y eso, y encima a mí no me gustan los dulces y los salados, a veces los hacen muy salados y me hace mal el estómago, termino con la panza hinchadísima. A mí me gustan solos, pero no sé si llevar desde casa. Capaz llevo algunos. Podemos hacer pochoclos. Pero decía, o si no, pasar a una dietética y comprar algunas galletitas. Estoy para ese, bueno. No sé qué otra cosa no hago cuando estoy vibrando bajo. Yo creo que era no ordenar y todo eso, pero tengo bastante ordenada la habitación. Solo podría guardar alguna que otra ropa que tengo acá. Voy a hacer eso. Miren. O sea, no tengo tanta ropa, pero tengo. Voy a lavar ese plato. Y después no tengo nada más para hacer. Estoy pensando. Voy a ir así. O sea, con capucha, todo. Podría poner unos lentes. A ver qué tenemos por acá. No le mostré mis nuevos lentes. Yo iría así, Voy a ir así. Listo. Total, me combina porque esto es violeta, esto es lila. Y ya estamos. Me parece un buen outfit para ir al cine. Igual voy a llevar mis lentes. Que no sé dónde están. Porque no veo. Los tenía acá recién. Acá están. Lo único que les digo. Si tienen miopía y astigmatismo, no se compren lentes transparentes. No, es la estupidez más grande que hice en mi vida, amigo. Tenía que haber comprado unos negros. O unos con luces LED. Unos flúor, no sé, lo que sea. Pero no los encuentro. No sé por qué hice eso. Fue muy estúpida de mi parte. Pero... sí. Consejo del día. No se compren lentes transparentes.
Soy una pelotuda. Pero bueno, me compré estos lentes. Ahí tiene ese detallito ahí. Son así como medios curvos. Y me gustan. Me compré otros transparentes, pero todavía no me los enviaron. O sea, me los enviaron en separado. Pero bueno, no importa. Estoy haciendo tiempo. Porque falta. O sea, yo sí voy en colectivo hasta el boliche. Hasta el shopping. Tengo 40 minutos. Y son las 6:30. Podría salir ahora, caminar lo más posible hasta que me den las piernas y ahí me tomo un colectivo. Porque la verdad que tengo ganas de caminar y escuchar música. ¿Qué dicen? Arre, que no puedo ver. Qué paja eso, ¿no? Porque si estuviera en stream. Pero creo que voy a caminar, voy a hacer esa, me parece. Camino un poco y libero. No sé qué libero. No sé qué tanto se note que estoy vibrando bajo, ¿no? Pero estoy vibrando muy bajo. No tengo ganas de nada, amigo. Pero ya está, ya me cambié. Yo decido cómo terminar mi día. Y la verdad que está lindo el día para caminar. El único problema es que yo me pongo lentes de sol y AirPods. Es decir, ciega y sorda. O sea, vivo en Argentina, vivo en zona sur. Yo me estoy totalmente regalando. Pero bueno, el que vive con miedo no vive, dicen por ahí. No sé quién lo dice, pero lo digo yo. Me traje mi agüita y nada. Parada técnica. Ustedes no saben ni idea de lo que acabo de caminar. Estoy transpirando. Recién hice 6.000 pasos. Voy por la mitad del camino. Me faltan una hora más caminando, supongo. Creo que la voy a caminar porque son las 8:10. O sea, me queda tiempo. Voy a seguir caminando. Les voy a dejar la playlist que estoy escuchando en este momento para caminar. Lo que sí, casi me pisan varias veces. O sea, es lo que les digo. Yo cuando camino y me pongo música soy otra persona. O sea, estoy pero no estoy, ¿entienden? Y es muy peligroso. Y encima que no veo y no escucho. Pero bueno, a seguir caminando. Estoy en el shopping de Lomas, de mi zona, pa. O sea, es increíble lo cheto que es esto. Y, o sea, te olvidas que estás en zona sur, ¿entienden? Pero estás en zona sur. Ya llegué. No les puedo explicar que abajo de este buzo soy el mar argentino, las cátaras del Niágara, se dice. Bueno, no importa, soy agua, totalmente agua abajo de este buzo. Pero llegué 15 minutos antes, o sea, habré caminado. A ver, les voy a decir cuántos kilómetros caminé. 12.000 pasos hice. Voy a entrar porque me quedan 10 minutos y me estoy meando. Ya tengo las entradas. Bueno, las entradas, la entrada, porque vine sola. Voy a entrar porque faltan 5 minutos. Tengo un hambre. La cara de dos, no me preocupa, encima de la cara de todo este momento. Recomendaciones del día. Antes de ver una película, fíjense cuánto dura. Primero. Segundo, no caminen 2 horas antes para ir al cine, caminen, no sé, hagan una caminata, pero no tan larga, boludo, porque casi que me duermo. Me hizo bien venir, o sea, qué sé yo, sigo igual, mal, pero me hizo bien. Mejor que quedarme en mi casa con el celular es. Son las 1:30 de la mañana, acabo de llegar a mi casa. Les voy a dar mis opiniones sobre Batman. Muy larga, o sea, demasiado larga, boludo. Oh. No vayan a verla después de una caminata de 2 horas. Casi me duermo en algunas partes. Estuvo buena, pero a la vez como que no me acostumbré al hecho de que Robert Pattinson no está más en Crepúsculo. Como que no lo podía incluir en la película, no lo podía ver como Batman, ¿me explico? Yo lo veía como un vampiro. Y encima que yo amo la saga de Batman de Christian con Heath Ledger. O sea, esa trilogía creo que es. Ay, no sé cuántas tienen, creo que tienen 3. Pero El Caballero de la Noche a mí me tiene flechadísima mal esa película. Siento como que para mí él es Batman, ¿me explico? Que hace Gatúbela. Ay, qué mujer hermosa, por favor. Completamente lesbiana por esa chica. Robert Pattinson no me genera nada, pero esa chica,
Después sobre mi estado anímico, antes que quedarme en mi casa fue una buena decisión ir al cine y haber hecho esa caminata. Fue muchísimo, tipo, los últimos 15 minutos de la caminata fue como ya sufrimiento. Como que arranqué la caminata, la primera media hora como que tenía pensamientos en la cabeza que me estaban medio tirando abajo y después como que se me fue. Tipo, como que me empecé a cansar, como que me empecé a llevar por la música. Pasó una hora y ya no sentía nada, como que caminaba nomás y no pensaba en nada, no podía pensar en nada. Me recibió eso mal. Después la última media hora ya estaba sufriendo que me dolían las piernas. Pero estoy bastante bien físicamente, ¿eh? No... Ustedes van a ver por el título, van a decir, uy, hago esto todos los días que me siento así mal. No. Es lo que estoy implementando ahora, para no quedarme en mi casa con el celular y pasándola mal, o sea, pasándola peor, por así decirlo. Todos tenemos momentos así y es una paja porque yo hace mucho que no quiero hacer lo que me gusta, ¿entienden? Como que no tengo ganas de hacer lo que me gusta y es como, what? Tipo, porque de la nada sentí eso. Me tengo que dar el espacio para sentirlo y bueno, justo me pasaron algunas cosas, pero no importa. Lo importante es que salí conmigo misma hoy y la pasé bien, se podría decir. Así que nada, me voy a dormir. Me voy a mimir porque mañana me tengo que levantar temprano. Y porque me gusta levantarme temprano. Así que les mando un beso muy grande. Gracias por acompañarme al cine. ¡Mua! Besito. Y déjense estar mal también. Pero si están muy mal todo el tiempo, salgan a caminar. Es la verdadera terapia, es salir a caminar. No les jodo. Si no tienen plata para el psicólogo, salir a caminar. Pero si tienen plata para el psicólogo, vayan al psicólogo, ¿ok? Besito.